Saludos muchachos, bienvenidos a este podcast clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema de que se escucha muchísimo y cada vez que lo escucho a algún católico bien adoctrinado y con buenas ideas y con buena filosofía de vida le da como una embolia cada vez que lo escucho. La iglesia es millonaria, la iglesia tiene el poder de acabar el hambre del mundo 7 veces seguidas, acabar con el poder de Vladimir Putin, acabar con la dictadura en China, delimitar el comunismo en África y aparte de eso le sobra plata para comprarse 5 Lamborghinis para el Papa. Es básicamente lo que se crea la conciencia de la cantidad de dinero que tiene la iglesia. Y la cuestión es que no. En principio vamos a ver cómo funciona y cómo se administra la iglesia en tu parroquia de tu casa, básicamente al lado. Bajo lo que muchos creen, piensan que incluso hasta el gobierno le paga salarios a los sacerdotes o la iglesia tiene salarios quincenales a los sacerdotes, y esto es mentira, salvo que alguna función dentro de alguna organización del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes un sacerdote de capellán dentro de algún colegio, sí tiene un salario. Si tú tienes un sacerdote que es médico y está en alguna organización hospitalaria, claramente tiene un salario. Pero salvo de eso, el sacerdote que está dentro de la parroquia, él funciona únicamente a través de las subvenciones y de las donaciones que hacen las familias cuando van para allá. Más nada. Y es complejo verlo así, porque se conoce realmente que las iglesias y las parroquias trabajan con muy poco dinero. Quiere decir esto que están liberados a la libre generosidad de los fieles, y es realidad, los cuales tienen la responsabilidad primaria de sostener el culto. Es decir, la iglesia en sí misma no funciona de manera autónoma, es decir, la iglesia no genera dinero, no es como una especie de Wall Street, no es una bolsa de valores. El Vaticano no está dentro de las bolsas de valores, no es algo que tú compres acciones y le generas intereses a la iglesia, no funciona así, sino que funciona en la plena generosidad de la gente que cree y que está ahí metida. Por eso en la parte en cualquier misa, en las partes de las donaciones, se maneja con mucha cautela, y es porque tienen que pagar, aparte de comida para la gente que vive en las parroquias, tienen que pagar que si la factura de la luz, la factura del agua, el gas, y todos esos elementos ni el Estado ni la iglesia está ahí metida. O sea, es la parroquia que se va manejando de forma autónoma a través de las donaciones de las personas, y es totalmente común. De hecho, incluso antes de la pandemia, COVID y tal, o sea, la parroquia donde yo iba, que es la de los Cardones, el sacerdote duró muchísimo tiempo enfermo porque no tenía dinero para las medicinas. Y era de todos los días donaciones para el sacerdote, y fue la única manera de que se conseguía el dinero para poder curar al Señor y que estuviera por ahí y cumpliera sus funciones de misión de sacerdote, que es establecer el evangelio, estar pendiente de las catequesis, todos esos puntos. Sin dinero no funciona, pero no es autónomo, sino que funciona a través de donaciones. Y todos estos puntos te dan cuestión de que la doctrina social de la iglesia, que para la gente de segundo año que está viendo, lo vamos a ver en temas más adelante, es totalmente necesaria. La doctrina social de la iglesia funciona, no es que mucha gente lo confunde que sí con comunismo y que todo el mundo tiene que dividirse y que no existe propiedad privada. No, funciona que yo me estoy pendiente del que tengo al lado, y así vamos creciendo y así vamos funcionando. Pero la doctrina social de la iglesia también está enfocada a intentar al menos erradicar un poco la pobreza que hay en el mundo. Es un elemento muy grave y lo vamos a ver a continuación. Pero muchas veces pecamos de que vemos a la iglesia católica como una simple ONG más. Y esto es falso, no es una ONG, es muchísimo más. Es verdad que funciona en elementos de caridad y que está pendiente de los demás, pero no funciona como una ONG, no es una organización no gubernamental, sino que su enfoque primordial y funcional es evangelizar a la mayor cantidad de gente que pueda. Esa es su misión, y estar pendiente del resto. Pero no por eso se exalta de las buenas acciones que pueda cometer, que hace muchísimas. La iglesia está presente en todos los continentes del mundo y por ende está presente en todos los lugares de alguna u otra forma, y por ende también está presente en la vida de las personas que realmente lo están pasando mal, que es una cosa que muchas veces nosotros nos saltamos, de que yo estoy en la peor situación del mundo. No, posiblemente hay alguien muchísimo peor que tú, muchísimo. Pero en sí mismo tienen instituciones montadas en todos los lugares. Algunos ejemplos: la Iglesia Católica en África posee 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias,
9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales y orfanatos, etcétera, etcétera, etcétera. Si empezamos a lanzar números, son muchísimos. La presencia de la iglesia montándose en cosas para ayudar a la gente, que es necesario. La iglesia católica en América, que son 15.788 escuelas maternas, 22.000 escuelas primarias, 1.600 hospitales, 38 leproserías, 3.839 para casas de enfermos, ancianos y enfermos crónicos. La iglesia católica en Asia, que las tienen muy amarradas, tiene 30.000 escuelas primarias y 9.000 escuelas secundarias. O sea, está presente en cada elemento, en cada continente está. Entonces, viéndolo de esta forma y conociendo todos estos puntos, tenemos que también ver el elemento de la pobreza, ¿no? Para intentar desargumentar el elemento de decirte, la iglesia tiene el dinero suficiente para acabar con la pobreza y no lo hace. ¿Por qué? Porque son malos. Y la verdad es que no. Si vemos un pelo, los estudios acá de pobreza, un segundo, o sea, conocemos que alrededor de 1/3 del mundo vive en pobreza y 1.000 millones, por así decirlo, 1.020 millones de personas pasan hambre. Esa es la estructura y ese es el estudio general de la pobreza en el mundo. Conociendo esto, y si hacemos simples cálculos matemáticos, si la única misión para solventar, si la única posibilidad de solventar las cosas es dividir y entregar, nos vamos a quedar cortos. El patrimonio general estudiado en 2019 de la iglesia es de 4 millones de euros, donde 1.400.000 corresponde a la curia romana. ¿Qué es la curia romana? La administración de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Dónde va la gente? ¿Cómo administramos a la gente para que vaya a tal sitio? Cuestiones de poder ejecutivo de la iglesia, básicamente, y legislativo también. Pero si nuestro objetivo es sencillamente dividir, entregar, para ver si solucionamos el problema parcialmente, nos quedamos súper cortos. Vamos a hacer un ejercicio matemático con Jeff Bezos, que actualmente creo que es la persona más rica del mundo, ¿no, Roberto? Sí, exacto. Entonces, Jeff Bezos, que tiene un patrimonio de... no, es 200... Elon Musk. Es Elon Musk ahorita, bueno, lo hice con Jeff Bezos, listo, lo cambiaron, pero aquí. Tiene un patrimonio de 200.000 millones de dólares. Hice una llamada a una amiga para saber cuánto sale una arepa en Miami, ¿sí? Una arepa te sale en $3, igual que aquí en cualquier arepera y cualquier gasolinera. Entonces, si conocemos que hay 1 millardo de personas que pasan hambre y dividimos todos esos elementos con lo que cuesta una arepa, con el patrimonio de Jeff Bezos, nos damos cuenta que puede comprar, que la gente puede comer alrededor, o sea, 3 veces al día, unas 65 días, ¿sí? Es decir, que durante 65 días la persona que pasa hambre va a comer 3 veces arepa. Y no la arepa de carne mechada, no, una arepa simplecita de jamón y queso. Durante 65 días. Bien, acabas el hambre del mundo durante 2 meses. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los orfanatos? ¿Qué pasa con todas esas estructuras? ¿Qué? ¿Se quedaron sin dinero? Entonces la gente dejó de pasar hambre, pero el poco de enfermos crónicos ahora están en la calle. O el poco de alumnos se quedaron sin estudios, porque las escuelas públicas de África, por ejemplo, de Chad, no funcionan, los profesores no saben sumar. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos a esta gente libre albedrío, pero al libre albedrío mal, es decir, que pueden causar el peor mal que puedan. No se puede. O sea, no todos los problemas se solventan dividiendo y entregando. Es totalmente injusto y es totalmente poco eficiente. Entonces, luego vamos a la pregunta general. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y la otra pregunta es, ok, si la iglesia no tiene tanto dinero, ¿por qué la Catedral de San Pedro en Roma es tan bonita y tiene tanta riqueza y el poco de oro y tal? Sí los tiene. El Papa, desde su primer mandato en 2017, una de las primeras funciones era, mira, este trono de oro me lo vas quitando, por favor, me pones una de madera simplecita. Y es algo que es común, ¿no? Pero luego tienes la idea de Dios no se merece lo mejor, porque los templos tienen que estar descuidados. Vete a cualquier iglesia, por muy pequeñita que sea, al menos bonita va a ser, al menos. Entonces, la Catedral de San Pedro debería ser la más hermosa de todas, ¿no? Si lo vemos a ese punto, debería tener la mayor cantidad de arte. Es una ofrenda directa a Dios, en maneras arquitectónicas y de bienes materiales humanos. Debería ser bonito, ¿no? Pero no podemos caer en la tentación de decir,
directamente que una de las organizaciones que al menos está haciendo un poco de bien o administrando un poco del bien que se hace en el mundo es malo porque no hace nada y no entrega plata a los pobres y tal. Porque sí lo hace. Pero es que también los propios sacerdotes son pobres de las parroquias, son realmente pobres, viven de las donaciones. Muchísimas de las donaciones son que sí, monedas de centavos de dólar en el extranjero y que sí, botones. Y tú dices, bueno, yo no puedo pagar la luz con botones, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado con la cosa que pensamos y decimos. Y hay que verlo con mucho ojo crítico, porque es muy fácil caer en la idea de que todo lo que me dice el internet es correcto. Y más con estos puntos de crítica que parece constructiva, pero realmente no lo son. Y uno de los enfoques primordiales es también la doctrina social de la Iglesia Católica. El darme cuenta de que yo no estoy solo en el mundo y que yo puedo, o sea, mi riqueza, mi trabajo, mi idea, yo puedo conseguir cosas mejores. Por eso incluso la Iglesia te lleva a visitas de pobres, a esas cosas. O sea, las parroquias, por mucha dificultad que está pasando, nunca se quedan que si con su olla de sopa para la gente. Te invito a que vayas a la ONIN y tú me digas que esa gente es millonaria. Te lo invito, de pana, que te vayas, que salgas de tu casa y vayas allá y intentes estar 30 minutos con esos chamos que realmente están pasando dificultades, pero palean la cosa como puedan, con la poca donación que le llega. Y así funciona la iglesia, a través de la solidaridad, que no se nos olvide. Muchísimas gracias por ver.